Bueno, eso pasó hace unos 25 años, más o menos. Obviamente estando en la secundaria, segundo, tercer año me acuerdo, mi viejo me regaló una guitarra, creyó que me podía interesar, de la nada, y bueno, la agarré, me encantó, obviamente con los traspiés de un principio, y me encantó y nunca más dejé de tocar. Y ahí, bueno, seguí hasta el día de hoy, que tengo 43 años. En realidad tenía un profesor en la secundaria de música, que era Seferino Torres, que ahora ya no vive más acá, que él me enseñó los primeros acordes, las primeras armonías, las primeras canciones, ¿no? Y ahí empezando, bueno, canciones de Gieco, mucho rock nacional, qué sé yo, Sui Generis, algunos blues, ¿no? Algo de los Rolling, de los Beatles, así es como que empecé. Después me fui yendo para otros lares y empecé a componer, pero un poco más tarde, no los primeros años. O sea que aprendí con canciones de otros, ¿no? Eso vino solo, de la nada. Uno por ahí empieza a tocar armonías nuevas o surgen melodías, qué sé yo, inventadas por ahí, ¿no? O pequeñas ideas que uno dice, bueno, le podría poner música o letra, qué sé yo, como un juego, siempre uno arranca como un juego. Hasta que vas encontrando la forma de componer, surgen las ideas y entendés un poco cómo son las estructuras de las canciones y demás. Eso es algo que surge naturalmente, digamos. Teníamos algunos grupos en la secundaria, siempre se arman las banditas, ¿no? Incluso del barrio, bueno, en este caso me tocó en la escuela, tenía algunos amigos músicos que compartíamos y que incluso también tocaban la guitarra conmigo. Y bueno, se fueron armando y ahí, qué sé yo, salió una fecha, la otra, que yo en alguna matiné, ¿no? Por ahí en algunas reuniones de amigos, en algún quincho, qué sé yo. Y bueno, eso va mutando de uno a otro. Hasta que, bueno, nada, te das cuenta o que te gusta tocar en público o que no, ¿no? Eso es como una barrera que puedes llegar a ver en donde uno se dice, bueno, quiero dedicarme un poco a esto, ¿no? O tocas en tu casa, te guardás y te dedicas más a componer y algo más, más íntimo, más para adentro, más por uno, o salís a tocar, qué sé yo, en público. Es otro disfrute, ¿no? A mí me gusta mucho grabar, grabo hace mucho, ahora tengo este estudio, pero este estudio en el que estamos ahora, que es Panorámica, está hace 2 años. Lo empecé a construir hace 2 años y hace 1 año que lo terminé. Pero vengo grabando hace 20. Me grababa con un equipito de música, a cassette, qué sé yo, ¿no? Después con Porte Studio, qué sé yo. Y con esas herramientas uno es como uno que empieza a componer, a tener la idea de grabar algún disco y eso te va llevando por ahí a empezar a tocar en vivo. Y nada, es un ida y vuelta, ¿no? Cosas que se van sucediendo una tras otra. Me inspira mucho por ahí el lugar en el que vivo. Tampoco es que me pongo a pensar a la hora de escribir una canción y digo, ¿qué puedo escribir, no? Es como que te llega. No sé, me pasó... No soy de escribir mucho en realidad. Soy más un intérprete por ahí. Y a la hora de componer o de escribir canciones sucede muy esporádicamente, en mi caso. Vienen y así como vienen, por ahí las escribo, me gusten, no me gusten, nada, es como que me gusta mucho el tema de la cocina, de crear la canción, de grabarla. Y una vez que llega, se fue. No suelo tocar mis canciones por ahí en vivo. Cada tanto lo hago, por ahí sí. Pero no me dedico a eso, digamos, a hacer un show con todas mis canciones, la verdad que no. Me gusta la cocina, me gusta la creación, ese proceso, ¿no? Como que me pierdo mucho ahí. Puedo llegar a pasar horas, me pasó en la pandemia que vinieron un montón de canciones. Eran por ahí ideas que yo tenía de hace, no sé, 15 años por ahí que nunca las terminé. Y en la pandemia, obviamente, todo el mundo tenía tiempo de hacer lo que quisiera, ¿no? Estábamos como obligados a estar en nuestras casas. Entonces en la madrugada todavía no tenía el estudio, lo tenía en proceso, estaba en construcción, así que me fui al quincho, lo acusticé un poco ahí con frazadas y qué sé yo, como para tapar los ruidos, y me grabé un disquito ahí, que se llama 13 acordes en tiempos de encierro, le puse. Y me encantó eso, de terminar, de cerrar esas canciones o ideas que habían quedado por ahí hace muchos años, y arreglarlas y meter un par de instrumentos, bueno, sobre todo guitarras y algunas cositas más. Y después ahí quedaron. Es como que cerré ese proceso que me encantó y me gusta escucharlas cada tanto, pero ya está. Ahí quedan. Y la inspiración viene no sé, de algún lado, pero no puntual. Una melodía por ahí te va llevando
alguna cosa o no sé, o alguna frase, alguna palabra se desencadena qué sé yo, en un texto que por ahí uno no tenía pensado. Y le vas buscando la vuelta hasta que por ahí pensás ir por un lado y después decís, no, mejor voy para acá, qué sé yo. Es como que en mi caso soy muy desprolijo a la hora de componer. No tengo una forma estructurada por ahí, ¿no? De estrofa, estribillo, qué sé yo. Viene lo que viene y qué sé yo. Nada, lo disfruto de esa manera. El primero me gustó mucho, porque obviamente era lo primero que grababa. Me había ido a Buenos Aires, ahí conocí a Hernán, el pianista que trabaja conmigo, que se vino a vivir a Casquel. Eso fue en el 2001, ahí en plena hecatombe, ¿no? Había pasado lo del Corralito, qué sé yo, lo de la Rúa, tiempos muy, muy difíciles. Recién me había ido a vivir a estudiar a Buenos Aires y grabé ese primer disco que se llamó Tiempos, me acuerdo. Y era una novedad para mí grabar, nunca había grabado, entonces bueno, por un amigo músico lo conocí a Hernán, que producía y te arreglaba las canciones, y bueno, yo iba muy crudo, ¿no? Tenía un poquito más de 20 años. Entonces con él aprendí un montón, y ahí aprendí a componer, a armar las ideas, ¿no? A armar los estribos, a armar los solos, que las canciones tengan sentido, las introducciones, los estribillos, los interludios, no sé, los desenlaces, las codas. Y ahí grabé ese primer disco que se llamó Tiempos. Lo destaco justamente por eso, porque era como una adrenalina muy linda, era algo muy nuevo y nunca me había escuchado, más que yo grabándome con un cassette, ¿no? Que no era lo mismo que ya grabar en un CD con audio digital, un poco más pro. Entonces lo destaco más que nada por eso, porque le tengo un cariño por haber sido el primero, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo me fui a Buenos Aires a estudiar al conservatorio, ahí conocí mucha gente, pero más del palo clásico, obviamente. Lo terminé al conservatorio a duras penas, y digo esto porque yo no soy por ahí el palo clásico, ¿no? Pero bueno, caí ahí por una cuestión de que necesitaba aprender a leer y a escribir, y es una manera como de contactarse, no de contactarse, de comunicarse con otros músicos, ¿no? El idioma universal. Pero después me di cuenta que no terminó siendo el idioma universal la cuestión de la partitura, porque es como que te encasilla mucho. El idioma para ahí universal es lo que fluye, nada, en una zapada, ¿no? En un encuentro, en una peña o en un asado donde aparecen varias guitarras, varios instrumentos. Esa es la comunicación por ahí más genuina que yo entiendo, ¿no? Que es la música, digamos. Pero bueno, más allá de eso, el conservatorio me sirvió mucho a ver la otra parte, ¿no? Yo siempre toqué de oído, aprendí de oído y después aprendí la otra parte, que era, bueno, todos esos líos que yo tenía en la cabeza, poder plasmarlos en una partitura. Y eso me sirvió, que yo, para registrar los temas en Sadaic, por ese lado. Y a la vez, bueno, sí, me abrió puertas para conocer otros músicos también. Pero no solo el conservatorio, lo cito al conservatorio porque yo fui a Buenos Aires en pos de eso, ¿no? De ingresar ahí, aprender a leer y a escribir música. Pero eso te va desencadenando en otros lugares, te encontrás te haces amigos músicos de otros estilos, otros géneros, más allá de lo clásico. Y bueno, y una cosa lleva a la otra. Sí, he conocido mucha gente interesante, la verdad que sí. Eso nace en el 2009 aproximadamente, la idea. Yo estaba en Buenos Aires y me di cuenta que a nivel nación, por ahí lo que pasaba artísticamente o culturalmente o musicalmente en la Patagonia estaba totalmente relegado. Es como que a nivel nación no se conoce absolutamente nada de lo que sucede acá. Qué sé yo, está Aristimuño, ¿no? Lisandro Aristimuño, que ya es muy conocido, Rubén Patagonia o algunos que otros. Pero son muy pocos los músicos que trascienden por ahí, ¿no? Siempre del lado del palo del folclore, obviamente, está todo lo que es el norte, ¿no? Ni siquiera las bandas de rock tampoco son tan conocidas. Entonces digo, más allá de que yo amo la fotografía, eso tiene mucho que ver y por eso nació la idea del documental. Digo, yo quiero mostrar lo que sucede en la Patagonia. Pero no mostrar lo mío, digamos, no era mi interés, sino mostrar lo que pasa en los lugares por ahí más inhóspitos de la Patagonia. Ni siquiera de los músicos de Esquel, por ejemplo, ¿no? Que por ahí tienen acceso a los medios, a los diarios, qué sé yo, a las redes. Sino lo que pasa en los lugares más inhóspitos, ¿no? En medio de la estepa, por ejemplo. Personas que hacen música por amor, nada más, para pasar el tiempo, ¿no? Que por ahí están, no sé, abajo del alero de su rancho tocando la guitarra o el acordeón abajo de un sauce para ahogar sus penas o no sé, ¿no? Es como que
el sentido del oficio me parece muy interesante. La cuestión de la profundidad, de la intención de decir o de expresarse a través de los sentimientos a través de la música, ¿no? Entonces eso es lo que yo quise mostrar. Por eso se originó. Y lo pensé en proyectarlo en músicos por ahí de avanzada edad, ¿no? De tipos que por ahí en cualquier momento o se iban a piantar para el silencio, como decía Yupanqui, ¿no? Cuando uno se deja este mundo, se piantan para el silencio, que con algunos me ha pasado que lo filmé, he filmado, qué sé yo, a Evans, que debe tener cerca de 100 años ya, y el tipo está todavía con el bandoneón, ¿no? Entonces son personas que por ahí está bueno que dejen, ¿no? Más allá de sus familiares, de sus amigos que lo vean, que la gente conozca un poco de su historia, porque han hecho historia acá. Entonces lo pensé en esa gente. Y después, bueno, fue mutando a artistas también por ahí más jóvenes, hasta que llegamos a Lito Nebbia, que no tiene nada que ver con la Patagonia, con la música de la Patagonia, pero bueno, hace un poco a la cuestión de audiovisual y fotográfica que me encanta. Entonces después digo, bueno, abro un poco el abanico, porque sé que yo estoy acá en la Patagonia y tengo más acceso a estos músicos de acá, pero bueno, cada tanto me dio el gusto de ir a Buenos Aires, como pasó ahora con Nebbia en julio. De paso grabamos, hacemos un montón de cosas y sumamos a este proyecto de la canción perdida a músicos como Nebbia o como fue Willy Quiroga, ¿no? Uno de los creadores de Box Day. En realidad la idea del estudio es una idea de inquietud mía personal, no como productora, no nace como una productora, sino como un amor propio a las perillas, a las máquinas, a las ganas de grabar, etc. Está pensado más para proyectos míos personales y de amigos músicos. Y bueno, sí, por ahí para la canción perdida, ¿no? Pero no lo pensé como una productora para grabar discos o para hacer un proyecto comercial. Que sí está bueno y me voy dando cuenta que va a ir mutando para ese lado también, porque me gusta producir. Pero el origen fue tener mi propio estudio, mi propio lugar, lo que yo llamo cocina, digamos, ¿no? Tener mi propio lugar. Y siempre me gustó grabarme, antes de irme a Buenos Aires, incluso cuando empecé, a los 17, bueno, empecé antes, pero 17, 18 años grababa con un mini componente y con un TDK, ¿no? A cassette. Iba sumando pista por pista, era un chino grabar de esa manera, pero bueno, era como los primeros registros, no había otra cosa. Después me fui a Buenos Aires y agarré mi pieza y al costado de la cama empecé a poner las máquinas que tenía y empezó la cuestión de lo digital, de grabar con compus y las placas de sonido y lo empecé a sumar de esa manera, pero siempre proyectos míos personales para grabar mis cosas. Cuando quise acordar tenía un montón de equipos que no sabía dónde meterlos y bueno, cuando vaya a Esquel voy a tener mi lugar fuera de mi casa, que fue el Estudio de los Vientos, que fue el primero que tuve acá, que lo tuve en el centro, en otro lugar, hasta poder construir este lugar que estamos acá, que se llama Panorámica, ¿no? Que ya forma, ya tiene como una idea de productora y empezar a trabajar allá comercialmente. Tanto del lado de la canción perdida, como de discos por ahí. Hoy, bueno, justo vinieron unos chicos que quieren grabar un disco de folclore, así que bueno, hacer unas producciones ya comerciales y dejando de lado lo mío, ¿no? Que también lo sigo haciendo por ahí en tiempos libres. Sí, es la idea empezar de a poco. Yo la verdad que tengo muy poco tiempo, porque damos algunos talleres de canto acá, de música, de armonía, de composición. Estoy acá también con clases en el profesorado artística, entonces tengo poco tiempo para dedicarle. Pero bueno, la idea es de a poquito dedicar algunas jornadas o algunas horas a la producción de discos, ¿no? O de canciones. Pero bueno, eso requiere un tiempo. La idea de grabar un disco lleva muchas horas, ¿no? Largas horas de sesión. Entonces, bueno, para eso hay que tener un tiempo, una dedicación y demás. Pero la idea sí, empezar de a poquito a dar ese perfil comercial. Qué sé yo, eso es una visión muy personal, ¿no? Hoy justo hablaba con los chicos que vinieron a querer grabar su disco y empezamos a debatir un poco de lo que eran los discos hace un tiempo atrás, y les mostraba los vinilos, ¿no? Que yo escucho mucha música con vinilos, y les preguntaba qué es lo que querían hacer, si querían grabar 1, 2, 3 canciones o un proyecto discográfico, como se le llama, ¿no?
y empezamos a divagar y a pensar muchas cosas en lo que es la música hoy en día, que está tomando otro vuelo, otra visión totalmente diferente a lo que nosotros vivíamos, ¿no? Antes grabar un disco era como wow, era un super proyecto. El tema de concebir un disco, incluso de editarlo, ¿no? Y tener el CD y hacer las réplicas y salir y tocar y venderlos, qué sé yo. Ahora me da la sensación que con esto de las redes, de Instagram o incluso de Spotify, por decir, nombrar una, la manera de escuchar música tomó otra forma, tiene otra dinámica. La gente, o las nuevas generaciones, por ahí no las mías, pero las nuevas generaciones, no se toman el tiempo de escuchar un disco completo. Yo por ahí me siento y te pongo un disco de Pink Floyd, por ejemplo, por decirte alguno, o de Piazzolla, quien sea, y quizás lo escucho entero, o no, pero escucho algunas canciones y es como que uno bailando las ideas y pensando en mi caso, porque soy músico, ¿no? Tratando de entender qué es lo que quiso hacer el artista en ese momento, o la secuencia de las canciones, siempre van entrelazadas, ¿no? Tienen como una historia, por eso es un proyecto. Pero hoy es como que la humanidad no tiene tiempo de sentarse a eso, pero no es porque no tiene tiempo por su trabajo, por su cuestión, no se toma el tiempo. Uno puede estar sin hacer nada mirando el techo, pero no te vas a poner a escuchar un disco. Quizás la forma en que se escucha la música hoy, o qué sé yo, no puedo armar listas o descargarse listas, vas cambiando tema a tema mientras haces algo y escuchás 30 segundos, un minuto, o incluso subís un video a YouTube y tenés todas las estadísticas de quiénes los escucharon, cuánto tiempo, cuántas reproducciones, de las 1000 reproducciones que tiene, cuántos lo escucharon más de 20 segundos, es una tortura. Entonces uno entra en esa cuestión que no tenía nada que ver con lo nuestro. Entonces eso me hace como mucho ruido y me cuesta acostumbrarme, ¿no? Me cuesta acostumbrarme a esto de escuchar música con el celular, que a mí no me sucede. A veces sí, pero bueno, yo tengo los equipos y me siento. Y si escucho música en celular, por ahí pongo un parlante de Bluetooth y escucho con sus graves, ¿no? Y escucho el bajo como tengo que escucharlo. O si hay una bata, escucho cómo fue grabada, con el bombo que suena, que no es lo mismo escucharlo con el parlante del celular, ¿no? Un parlantito mínimo, que es ahí donde se pierden todas las cualidades o lo que el artista quiso plasmar, digamos, ¿no? Hoy se escucha todo muy a la ligera, ¿no? Es como que todo el mundo lo pasa así. Y me parece, me fui un poco por las ramas, pero en cuanto a tu pregunta, que la forma de componer a grandes rasgos o a niveles mundiales, por ahí con los nuevos géneros de reggaetón, bueno, el reggaetón incluso ya está pasando, ¿no? Con el trap y todo eso, me da la sensación que los artistas nuevos escriben música así porque sí, y usan mucho estas cuestiones veo mucho facilismo en ese aspecto. En el sentido que antes las letras eran más elaboradas, qué sé yo, no sé. Te das cuenta que los artistas componían de otra manera, las melodías, las armonías, las modulaciones, las letras en sí. Hoy es todo mucho más sencillo, te descargas una librería con samplers de batería, por ejemplo, con loops, y grabas un sintetizador arriba y le pones 3 letras y 3, 4, 5 palabras y ya te armas un tema, por ejemplo. Sin desmerecer, digo, pero me parece que va mutando por ese lado. Como que ahora la tecnología hace que las cosas sean mucho más sencillas para que te ayuden a componer, para grabar y para sacarlo de un día para el otro y subirlo a Spotify y chau. Entonces, eso es lo que me hace un poco ruido y lo que no me gusta. Por ahí no estoy acostumbrado porque soy de otra época, ¿no? Antes era como más difícil, había como más compromiso. Ahora es todo más a la ligera. Y así como más a la ligera, la gente también lo escucha de esa manera. Y me da la sensación que es todo más efímero, ¿no? Que los artistas emergentes por ahí hoy están y mañana no, como suele pasar por ahí con La Voz Argentina o con todos esos programas mundiales donde ponen 3 butacas que se dan vuelta y se dan vuelta si el tipo canta bien o canta mal. Eso me parece que es muy, muy duro, me parece que no está bueno para el músico, para un artista. Pero bueno, las grandes productoras, el mercado va por ese lado, entonces bueno, los que quieren se suben a ese tren o a ese barco, los que quieren no. Qué sé yo. Proyectos a futuro en realidad vienen solos, nunca los pienso. Me sucede eso si yo hablo de las composiciones o como compositor, no puedo decirte que me voy a poner a componer un disco o a grabar algo porque no tengo nada en mente. Hasta que viene de algún lado
me cae en la cabeza o en las manos con la guitarra y digo, uy, qué bueno esto. Y si sucede, sucede, es como también muy, muy efímero, ¿no? Viene, sale algo y por ahí lo grabo, guardo una idea, qué sé yo, y se va. Pero no soy de proyectar, de sentarme y decir, bueno, quiero grabar un disco, quiero componer. Es como que las ganas por ahí vienen o no. Tampoco tengo el tiempo para sentarme a proyectar eso. Pero sí estoy muy metido en el tema de la canción perdida, el documental. Eso me puede mucho. Eso la verdad que me puede mucho. Así que bueno, estamos siempre ideando algún otro viaje de acá a mediados de año con algunos artistas que ya contactamos en Buenos Aires. Y después, bueno, queriendo salir a buscar estos músicos o músicas de oficio que te digo, ¿no? Que están perdidos por ahí. El otro día fuimos a pasar Navidad al campo de unos primos por ahí cerca de Maitén y pasamos por Ñorquín con unos pueblos re perdidos. Y se ven por ahí a lo lejos, al kilómetro, 2, 3 kilómetros en medio de nada, una huella que se mete y hay un ranchito por ahí. Digo, ahí no habrá alguien que quiera decir algo. No que quiera decir, ¿no? Que uno pueda mostrar. Porque esa gente existe, esa gente está y nadie la ve. Y me parece que es fundamental. Para la cultura, ni siquiera para el arte, ¿no? Son personas que son partes de nosotros, de la historia de la Patagonia, en nuestro lugar. Y no puede pasar desapercibido. Entonces me encantaría meterme en esos lugares. Lo que pasa es que, bueno, que hay gente por ahí muy dura, ¿no? Yo no puedo caerle y decir, che, mira, con una cámara y filmamos algo. Es como que el entre va muy de a poco, ¿no? Es como un trabajo muy de hormiga que hay que hacer. Pero me parece que es algo fundamental que no podemos dejar que quede ahí perdido en la nada. Entonces mi interés siempre está pensado en el documental, en producir ese tipo de gente, en mostrar eso, básicamente. Y después, bueno, sí, con Hernán grabamos, cada tanto viene algún músico de Buenos Aires, hacemos cosas, salen, hay un montón de proyectos que tengo acá en crudo para que algún día terminaremos, ¿no? Pero esas cosas como que se van sucediendo de forma diaria y una cosa lleva a la otra, no soy de proyectar, me lleva puesto el tiempo y si hay algo que se me ocurre, lo caso, lo agarro, lo trabajamos y lo dejo ir y así. Pero lo que sí tengo en mente todo el tiempo es lo del documental, eso sí. Prueba.